quiero comentar rápidamente 3 testimonios que escuché hoy de estos hermanos. Uno, llamado Jerry Kaling, un nombre raro, pero es chileno, ¿cierto? El nombre de Chile, un pastor chileno. Y él hablaba de que vamos a salir a una nueva normalidad. Entonces él decía, nosotros en Chile, en esta cuarentena y en la pandemia, lo que hemos descubierto como nueva normalidad es que hay que ir a ser discípulos. Uno dice, vaya novedad. La diferencia está, decía él, en que no es hacer discípulo, es decir, predicarle y después se convierte, lo metemos en un grupo casero y le enseñamos puerta, camino y meta, eso está bien. Pero además, el discípulo es aquel que se identifica con Dios en su vida íntima, privada, decide por Dios y después sale a hacer testimonio. Y la segunda cosa que decía el hermano Jerry, que le mostró esta pandemia, que es el tiempo ideal para hacer buenas obras, para estimularnos al amor y a las buenas obras, mientras que estamos acá, porque está el caldo de cautivo preparado para que así sea. Yo cada vez que escuchaba testimonio pensaba en nosotros, porque al menos yo inevitablemente me comparo. No que busco compararme, pero uno asocia, ¿cierto? En esto estoy bien, en esto más o menos, en esto estoy mejor, en esto estoy mal. Después había un hermano de Málaga, español, Rafael Conde, que él decía que, bueno, están jorobados también allí, ¿verdad? Estuvieron muy complicados, pero una cosa que Dios les mostró, y a él le demostró el Señor a través de los hermanos, que los hermanos fueron generosos en la necesidad. Entonces yo voy anotando, ¿no? En eso estamos bien. En el cuidarnos los unos a los otros y en pensar en el otro. Y yo me dije, estamos bien en la generalidad, porque hermanos de Morona y Tuzangó y de Salta también que están con nosotros, entre nosotros hay muchos hermanos, digo muchos porque son muchos, que se preocupan por los otros, que pastorean a los otros, que se solidarizan no solo económicamente, sino que contienen afectivamente al hermano que tiene necesidad. Por eso es brillante. Y están saliendo los frutos en un ambiente no propicio, porque más allá y lejos estamos de creer que la iglesia está cerrada. La iglesia está viva y quizás, lo digo, más viva que nunca. La otra cosa que decía el hermano Conde, el español, que Dios les habló, que estos tiempos difíciles son tiempos para fortalecer la unidad. La unidad primero con Dios, lo que hemos sabido, primero con Dios. Y él decía, la unidad se trata de que la iglesia es relación. Y miren que nosotros venimos hablando hace rato, ¿no? Que la iglesia es relación. Primero relación con Dios. Es decir, si todos nosotros y cada uno de nosotros no podemos ir a un templo, no es problema, porque estamos relacionados con nuestro Padre. Hemos aprendido a generar una relación de padre a hijo, de pastor, hablo de Cristo, y discípulo. Porque esa relación con Dios genera automáticamente relación con los otros, que son mis hermanos. Entonces yo lo escuchaba a este hermano Conde, yo decía, es lo que nosotros estamos practicando. En ese sentido digo, bueno, estamos bien. Y una cosa que él dijo, que en la prueba se demuestra si los líderes dan la talla. Es una expresión común, pero en España se usa más. Es decir, en la cancha se ven los pingos. Y me gustó, porque yo he visto, hermanos, entre ustedes,
no quiero cuantificar porque uno peca, ¿cierto? Pero yo te voy a decir muchos, varios, un buen número de hermanos que no se han escondido. Y como soy futbolero y algunos de ustedes también, no se escondieron atrás del marcador. Siguieron pidiendo la pelota. ¿Sabe a quién se les dice en la cancha los pechos fríos? A los que rehuyen la responsabilidad. Si el equipo va perdiendo 3-0, yo tendería a esconderme del otro para que no me den la pelota, porque no. En esta cuarentena, yo he visto varios de ustedes, por no decir muchos o todos, que no se escondieron. Están pidiendo la pelota porque quieren ser protagonistas de la obra de Dios. A mí en lo personal me da una inmensa satisfacción, ¿cierto? Porque en la cancha se ven los pingos y ustedes han demostrado que son pingos de verdad y seguiremos siéndolo, ¿cierto? Bueno, y después otro testimonio del hermano Santiago Maldonado, de Paraguay, es un tipazo, una obra inmensa, que él decía que en Paraguay, que también ha sido brava la cuarentena, ocurrieron dos cosas, una para adentro y una para afuera. La para adentro, es decir, que ha permitido sanar relaciones, sobre todo familiares. No tenemos dónde escaparnos. Estamos en cuarentena, no nos dejan salir. Mientras que en el mundo ha aumentado exponencialmente la tasa de divorcios, porque la gente se dio cuenta que convivía con alguien que no conocían y ahora estaban obligados. Y no tenés tema para hablar, no tenés en la iglesia, yo diría en el 90 y pico %, por no decir más, aunque también ha generado esta familiaridad que debería ser normal, ¿cierto? Nos ha servido para blanquear situaciones, para sanar relaciones, de manera que cuando salimos de esto vamos a estar muy fortalecidos y vamos a ser útiles al Señor como familia. Eso es para adentro. Y lo otro es que es para afuera. Al haber miedo en la sociedad y la gente estar sensibles a recibir una voz de esperanza, es nuestro negocio. Ese es lo que nosotros estamos. Es decir, no podemos salir, algunos, otros sí, pero tenemos la bendición de las redes sociales. Aprovechémosla. Katy es testigo, ¿cierto? Mis ex compañeros de estudio, de pila de años, hay gente que hace 50 años que no los veo, pero estoy comunicados. Hoy una doctora, pediatra, compañera del secundario, me dice, esto es lo que me estaba haciendo falta. Y yo le dije, en una copla nomás, que Dios es la fuente de nuestra esperanza. Y aprovechémoslo. Algunos que tienen vergüenza de predicar en persona, recuerden eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. No te ven, mandate. No sé si después lo vas a poder ver, pero por lo menos si lo ves, ya vas a tener la tierra abonada, preparada para acercarte y ser solidario con él. Bueno, yo me sentí muy satisfecho y complacido al escuchar a estos hermanos, porque humildemente, hermanos, de Morón y Tuzangó, Salta, es en lo que estamos. Y yo digo, tenemos que crecer más, claro que sí. Tenemos que crecer más, por supuesto que sí. Es un tiempo difícil, un tiempo nuevo, tiempo diferente, no estamos acostumbrados. Como dije la otra vez, algunos de ustedes han perdido su trabajo. Otros lo hemos perdido sin que nos despidan, porque están cerradas las puertas de lo que era nuestro lugar de trabajo. Pero igual que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, Dios está con nosotros. Mientras que entramos en la prueba, mientras la transitamos y sobre todo cuando salgamos. Amén, hermanos. Entonces yo quisiera seguir un poquito porque vamos a salir. Este es el aspecto
casi te diría personal de la cosa, la actitud frente a la prueba y la actitud a lo que viene. Ahora, como congregación, es decir, como iglesia, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo tengo que hablarles de corazón a corazón, es mi estilo y ustedes saben. ¿Cómo vamos a volver? ¿A lo que éramos antes? ¿A la cotidianeidad de las reuniones? ¿A centralizarnos en un lugar? Yo digo no. Hoy escuchaba a los hermanos de varios países y todos, pero todos, dicen no queremos volver. No es que no queremos volver a reunirnos en el salón. Vamos a hacerlo porque es bueno, es agradable estar los hermanos juntos en armonía. Pero en la dinámica de la iglesia, no vamos a decir, voy el domingo a la reunión para cargar mi tanque espiritual. Ahí no hay ninguna manguera. La manguera es la iglesia y es la relación personal. Ahora, mientras que estamos, esto yo sé que es un tema, porque nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, algunos más que otros, a la ritualidad, a la formalidad, a la liturgia de cómo se hacen las cosas. Yo le dije el domingo pasado, busquemos al Señor, oremos juntos como comunidad de fe, como iglesia, como familia, para que el Señor nos muestre cuál es el camino correcto, más eficiente, para que cuando salgamos de la cuarentena y salgamos bien espiritualmente, porque así va a ser, porque estamos entendiendo de qué se trata, como expresión comunitaria, como iglesia, como familia de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo los desafío, porque yo estoy siendo desafiado todo el tiempo, a ver cómo Jesús pensó la estructura de la iglesia. Cómo los apóstoles, los primeros apóstoles, pensaron en la estructura de la iglesia. Porque saben que nosotros al comienzo del movimiento carismático decíamos que no queríamos estructuras. Y nos equivocamos porque todo tiene estructura. Si la persona podrá ser flaquita, podrá ser obesa, pero todos tienen esqueleto. Es decir, nada está en el aire entre los seres humanos. Entonces, ¿hay estructuras? Claro que sí. Lo que tenemos que lograr es que la estructura no impida obrar al Espíritu Santo. Y ahí está el punto, ahí está la cuestión. Que tengamos libertad para predicar el Evangelio, aún contradiciendo nuestras propias estructuras. Que hagamos cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Yo no estaba acostumbrado a una iglesia en el andén de la estación. Bienvenida sea y hagámosla crecer. Y cualquier otra expresión que tengamos, que nos saque del cuadradito mental que tenemos, que las cosas son así porque siempre las hemos hecho así. Yo quiero pensar y quiero creer que el Espíritu Santo sigue siendo quien decide los caminos de la iglesia, porque para eso lo dejó Jesús. Entonces tengo la obligación, casi diría, de revisar las Escrituras, de abrir las Escrituras, a ver cómo hicieron estos hermanos para crecer, para fortalecerse, para capacitarse, para madurar en una estructura diferente a la que nosotros hoy tenemos. Entonces yo quiero compartirles unos cuantos principios e ideas que no son míos, algunos son míos, porque hace mucho que me he metido a investigar, otros son de hombres que nos han bendecido mucho, como Juan Driver, tremendo hombre menonita, Ivan Baker, tremendo hombre de la renovación carismática, y otros que creo que nos pueden dar claridad. Porque el grupo familiar, y no estoy hablando de la reunión de grupo casero, estoy hablando de la familia, en la antigüedad era muy importante porque era un foco de dispersión de lo que pasaba adentro. Les voy a dejar algunos versículos, no puedo hacer todo hoy, pero que ustedes tomen nota
Y cada uno, yo les pido, hermanos, la decisión de la iglesia no es del pastor, no es de los pastores, no es del liderazgo. La iglesia se está moviendo atrás de la voluntad del Señor. Entonces pensemos juntos, aportemos juntos. ¿Qué es esto de la iglesia que está en tu casa? Entonces vamos a ver, por ejemplo, Hechos 2:46. Después que fue derramado el Espíritu Santo, ¿se acuerdan de la predicación de Pedro? Que dijo, arrepiéntanse y crean y recibirán el Espíritu Santo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. No se trata de un esquema, vamos a hacerlo así. Se trata de una forma de ser, de un espíritu, porque yo puedo ir todos los días al templo y puedo partir el pan, pero me faltaría el comer juntos con alegría y con sencillez. Hay un espíritu en la familia de Jesús, que sea cual sea la forma, tiene que estar presente. Ahora, claro, las formas son formas. ¿Cuál es el contenido? Porque hay formas que impiden, ¿cierto? Y el hecho está, también se lo comenté, de que yo tengo algunos colegas aquí en el Consejo Pastoral de Morón y en otros lados también, que estaban muy preocupados porque el gobierno ha cerrado las iglesias. Y ya están pensando en una confabulación del diablo para impedir que los hermanos se reúnan. La iglesia, sabemos bien nosotros, por eso yo estoy tranquilo en el ámbito nuestro, la iglesia no es el lugar de culto. A menos que yo piense en lugar de culto como mi vida interior, que sí es la iglesia, es cierto. En Hechos 5:42, acá está. Y acá quiero hacer un énfasis especial. Esto me gusta mucho. Y todos los días, en el templo y por las casas, digo, qué reunionistas. Nosotros nos reunimos, a mí me han dicho, ¿cómo? ¿Una sola vez por semana? Cuando hay grupos que se reúnen todos los días, ¿cierto? Acá dice que todos los días, yo entiendo, era el momento especial de la llenura del Espíritu Santo, todo lo demás, y los hermanos estaban exultantes de alegría, no cabían dentro de sí mismos. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían ellos en el templo y por las casas? Y quizás acá está un hecho fundamental que nos puede diferenciar para bien o para mal en cuanto al futuro. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo te ruego, que pienses en esto. Perseveraban, partían el pan en las casas. Te pregunto, ¿hace cuánto? Bueno, estamos en cuarentena, ¿cierto? Te hagan de cuenta que estamos en un tiempo normal. Pero te pregunto, ¿hace cuánto que no invitas a alguien a comer a tu casa? ¿Cuántos domingos tiene un mes? 4, a veces 5. ¿Cuántos de esos domingos los llenás el casillero invitando a gente a tu casa? No solo a tus hermanos, a tus contactos. Para comer juntos con alegría y sencillez de corazón, no hace falta un asado. El fideo blanco con manteca es espectacular. El arroz blanco también. No digo los tomates, ¿no? Porque ahora no se puede. El arroz blanco, digamos. Está en el espíritu, no en las posibilidades, de que entendamos que tenemos que relacionarnos más intensamente estando juntos. Y la otra cosa que para mí es absolutamente fundamental, por eso hay cantidad de sistemas para hacer la obra que fracasan porque se reúnen por las casas, pero no enseñan ni predican a Jesucristo. Y ustedes saben que tenemos una tendencia muy fácil para irnos a la banquina. Hermanos, Jesucristo es más que suficiente. Además, el sentido de reunirnos es Jesucristo. Allí donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre,
ahí estoy yo. Entonces, la garantía de que el Señor esté con nosotros es que estemos ocupados en Él, centrados en Él, aunque hagamos otras cosas, ¿verdad? Pero yo tengo que estar seguro que después que me reuní con mis hermanos, sienta que el Espíritu Santo me ha agrandado a Jesucristo adentro mío. En Hechos 10:24, cuando fueron esparcidos después de Jerusalén, los hermanos, digamos, exportaron la iglesia doméstica. Y hay unos hechos muy interesantes que yo lo digo, los voy a mencionar, para que se nos abra un poco el entendimiento de cómo es el funcionamiento. Ustedes saben el tema de Cornelio, ¿verdad? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, a los apóstoles, a los hermanos, a los discípulos. Y era tan la importancia que Cornelio le daba a la visita de estos hermanos, que había convocado a sus parientes y los amigos más íntimos. Entonces digo, cuando salgamos de esta cuarentena, que Dios nos dé una estrategia tal que nosotros pongamos todas nuestras ganas para que nuestros parientes y amigos más íntimos vengan a escuchar de Jesucristo. ¿Qué mejor regalo le podemos dar a la gente que el Evangelio del Reino de Dios? ¿Cuál es el amor mayor a mis parientes y amigos que decirles, esto es lo que Cristo puede hacer por ustedes? Entonces pensémoslo así. ¿Saben qué? Tenemos que sacarnos de la cabeza la modorra, la rutina. Muchos grupos caseros han fracasado porque no sabían qué hacer, cuando en realidad el Espíritu Santo y Jesucristo son autosuficientes. Y si le damos el lugar en medio nuestro, las cosas van a pasar. Hechos 16:15. Esta habla del carcelero. Y cuando fue bautizado, porque ¿saben qué? La predicación del Evangelio del Reino iba al hueso, no perdían tiempo. ¿Ustedes se acuerdan del eunuco con Felipe? Felipe se sube al carro y este hombre iba leyendo el Antiguo Testamento, porque no había otra cosa, ¿no? Y Felipe le dice, ¿vos entendés lo que está leyendo? El hombre le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces él le comenzó a explicar qué significaba lo que estaba leyendo. Y la conclusión de la lectura, de la explicación, perdón, de Felipe, fue que este hombre dijo, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque la predicación del Evangelio incluye la decisión de bautizarse para andar en vida nueva. Y el carcelero le dice a los apóstoles, le predicaron, lo bautizaron y con su familia. Nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y descansen. Y nos obligó a quedarnos. Las casas en esa época no son los que son ahora, ¿verdad? En la casa entramos mucha gente. Estaban los sirvientes, que algunos no eran esclavos, eran sirvientes en realidad. Estaban los padres, los abuelos, estaba la parentela. Eran casas importantes en cuanto a la cantidad, ¿cierto? Pero lo que significaba la casa es que el jefe de familia creía en esto y toda la casa lo seguía atrás. Hecho 16, a ver, espera que me perdí. Hecho 16, 31 y 32. Ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros a veces lo usamos mal esto, ¿cierto? Porque no tomamos el contexto de lo que esto se explicaba. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí se fundaba una iglesia doméstica. No es que yo me convierto yo y tengo la expectativa de que mi esposa, que mis hijos. Esto se refería, era mucho más directo y sintético. Mi casa es donde yo vivo. Era
un receptáculo del poder del Evangelio. Entonces, Hechos 16:40, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Había muchas iglesias domésticas. Y ustedes ven por la lectura, que después repítanla, por favor, tomen nota, que había mucha vida sin necesidad de una estructura eclesiástica, ni una estructura de autoridad, ni edilicia. La casa de Lidia era una iglesia. Y los hermanos vinieron a la casa, vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vuelvo a decir, los apóstoles identificaban a las iglesias por las familias. Acaya, para que tengamos noción, era una república romana en lo que hoy es Grecia. Está frente al Golfo de Corinto, ¿cierto? Para que ustedes entiendan esto. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanos es la primicia de Acaya. El primer fruto que hubo en la colonia, digamos, romana de Acaya era la familia de Estéfanos, de Estéfanas. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, es decir, eran células dinámicas que aportaban a la obra general de la iglesia. No era un grupito casero. Y disculpen por cómo lo digo de grupito casero. Es decir, no se limitaban a sí mismos, estaban dedicados al servicio de los santos, que incluía, entre otras cosas, el hospedaje. Porque ¿saben qué? Todos tenemos la obligación de ser hospedadores, pero algunos tienen el don de hospedar. Y en las familias de esta época era muy común que hubiera gente que se quedaba en las casas. Nosotros con nuestra familia, esto lo digo como testimonio personal, desde que nos casamos, yo siempre chisteaba que, bueno, yo me casaba y quería que me traten como a los hebreos antiguos, que le daban 1 año de licencia en todas sus responsabilidades. Ni 1 año, ni 8 meses, ni 6, ni 3. Llegando de viaje de boda, volvimos de Córdoba y ya se lo presentó la situación que teníamos que alojar en nuestra casa, porque no hay otra posibilidad, a una persona con problemas de adaptación, por decirlo de alguna manera, por no decir de conducta, ¿cierto? Y nosotros con Katy debutamos en nuestra vida familiar, recibiendo gente en casa. Yo no sabía en esa época que ese era el espíritu de que habla la palabra de las casas de familia. Por eso yo sugiero a quien construyen, hagan siempre una pieza de más, para no privarse de la posibilidad de experimentar lo que Dios tiene para las iglesias domésticas. Hay que tener un lugarcito. Y en nuestra experiencia, y vuelvo a decir, es un testimonio, con mi esposa, con Katy, y nuestros hijos que compartieron nuestra vocación, durante 25 años interrumpidos tuvimos en nuestra casa gente viviendo. No solo lo que alojábamos para algún retiro, que era toda una aventura hermosa. Venía, yo me acuerdo una vez en nuestra casa del fondo de mi suegra, en Ortiz de Rosa, alojamos a 11 hermanos. La casa era chica, lo que determinó que nosotros no fuéramos a nuestra casa. Pero lo hacíamos con mucha alegría porque era un evento, 3, 4 días, y eso generaba muchas relaciones después hermosas, fraternales, amistosas. Pero no eran retiros. Gente que se quedaba a vivir con nosotros, porque la iglesia es, y hablo de la iglesia doméstica, por eso digo, cuando digo la iglesia es, no pienses en 25 de mayo o en Bransen o donde sea. La iglesia es vos, tu familia, es un centro de contención de los necesitados, no solo económicos, sino emocionales. Nosotros hemos tenido gente de todo tipo y color. Recuerdo en una oportunidad vino una hermana, ex monja,
ya mayor, con un carácter agrio, amarga. La estamos viviendo con nosotros bastante tiempo. Es decir, ¿dónde van a ir? A la iglesia. No es andar que el pastor te ve si tiene una piscina en el fondo. La iglesia era doméstica. No existía otra cosa. Sin embargo, no había entre ellos ningún necesitado. Y no se refiere solamente a la necesidad económica del plato. No había necesitados emocionales porque la iglesia, que eran las familias, se ocupaban de cubrir esas necesidades. Y voy a hacer un último, gracias Pablo, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué es lo que oían? Que en esa casa pasaba algo distinto. Yo no sé, nosotros vivimos en un tiempo muy, muy intenso, una sociedad muy complicada, y es cierto que yo soy un tanto distraído, pero yo en casa en épocas normales de trabajo, salgo tempranito, vuelvo tarde, y no sé quién vive al lado de mi casa o enfrente. Lo que descubrimos que todo el barrio sabe quiénes habitamos en nuestro domicilio. ¿Por qué? Porque oyen, porque ven. Tenemos unos vecinos de enfrente que son nuestros mejores guardianes, porque ven todo. Que dicen, ¿cómo puede ser que ustedes sean así? Y le comentan al otro vecino y al otro, hermanos, esto debería ser lo normal. A nosotros nos falta fruto en esto. Yo que estoy orando hace rato por los vecinos de enfrente. Porque los hemos invitado a comer, los hemos invitado a los cumpleaños, a los casamientos de nuestros hijos, y le seguimos siendo de testimonio y así lo dicen. Ese es el fruto. Que los vecinos, acá eso por supuesto, muchos de los corintios del lugar, oyendo, creían y eran bautizados. Nosotros hemos perdido un poco la gimnasia de que la familia sea el motor de evangelización más importante. Por mucho tiempo yo dije, y lo digo también, no invites gente a la congregación, invítala a tu casa. Claro, es más fácil porque la gente hoy en día, hay tanta intercambio y diáspora religiosa que la gente va de una congregación a otra, ya casi todos saben cómo es la historia, y te preguntan, che, ¿y vos dónde te reunís? Me das el día y la gente va a una reunión, y la reunión puede significar algo, pero no demasiado, porque ahí nadie desnuda su alma en la reunión. Entonces yo sugiero, si hay un contacto que vos tenés, a quien le hablaste, que demuestra cierto interés en el Evangelio del Reino de los Cielos, invítalo a tu casa, a tomar mate, a tomar té, a comer un asadito, a hacer un ayuno, lo que fuere, pero que te conozca en tu casa, porque eso va a ser el cambio. Los corintios oían y se bautizaban, porque decían, yo quiero ser como ustedes son. Por eso digo, hermanos, acá uno se tiene que definir, ¿cierto? Salimos de la cuarentena para meternos en la guillotina. Nadie se asuste, porque si no, yo me tengo que replantear lo que creo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Y si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Es una linda declaración. Entonces deja que la gente entre a tu casa, que no use los patines, que te rompa algún vaso o un jarrón, que los chiquitos hagan lío, porque para eso estamos. Para ser iglesia que contenga a los que tienen necesidad. El vaso se repone,
El piso se arregla, ya veremos cómo, pero no digas, no quiero que me ensucien la casa, porque no quiero hacer una lectura muy profunda, pero decir eso es ensuciar tu alma y no entender lo que Cristo quiere decir para nosotros. Así que, hermanos, yo les digo, oremos, porque cuando salimos de esta, como yo entiendo que vamos a salir fortalecidos en lo personal, porque es lo que veo en contacto con todos ustedes, hay muy buenas señales de que no estamos deprimidos porque nos cerraron el templo. Entonces tenemos que saber qué hacemos con toda esa energía que disponemos. Ahora salimos. ¿Y a dónde vamos? Amamos tu casa. Vamos a mi casa. Y vayamos pensando. Hay tiempo, ¿cierto? Nadie se preocupe. Vayamos pensando en los hogares, como dije, hogares de proximidad. Nosotros muchas veces hemos establecido relaciones por amiguismo. Y si me junto con aquellos con los cuales me siento cómodo. Y eso puede ser con aquellos que no me incomodan a mí para servir a Dios. Si vos tenés amigos, como yo veo que muchos de ustedes tienen amigos en la congregación y viven lejos, usen la amistad para comer un asado de vez en cuando. Pero ahora vamos a tener que juntarnos para trabajar, para producir para el reino. Que los que vengan a mi casa se pongan las pilas, como yo me las quiero poner, para servir a otros, no para sentirnos bien los unos con los otros. Nosotros tenemos una tendencia, primero porque somos argentinos, ¿cierto? Muy sociable, que no está mal en tanto y en cuanto esa sociabilidad me distraiga y yo no haga cuando me junto como familia lo que Dios me manda hacer. Te digo con todo amor y respeto, pensalo, porque después vamos a tener que dar pasos adelante, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer como el hermano Ciber nos contó en Cholechuel, que tiene 12.000 habitantes el pueblo y dividió el pueblo en 4. Acá no tenemos cómo dividir nada porque esto es un escándalo, ¿cierto? Urbanístico. Pero podemos tener referencias, los que viven de Morón Sur, estoy diciendo, empezando en voz alta, los que viven del lado de T6, de Hurlingham, no sé, pero vamos a tener que comenzar a trabajar pensando que la iglesia es la célula más importante que el Señor tiene a su favor. Lean las Escrituras, relean lo que hemos puesto ahí en pantalla. Pablo, ¿vos tenés otros versículos ahí que yo te había dado? Sí, yo recién pasé por el chat todos los que compartiste y si querés comparto el resto. Claro, compartí el resto para que lo vayamos leyendo, para que dentro de 2 semanas los podamos revisar juntos, cuando volvamos a encontrarnos. Porque Bien. A ver. Sí, nos faltan varios, ahora los vamos a poner. Ah, los pongo en pantalla. Lo estaba Sí, poniendo en por el chat, favor. pero va en No, por pantalla. favor. Lo pones en pantalla y los hermanos vayan tomando nota. Miren qué linda expresión esta, ¿no? Aquila y Priscila con la iglesia que está en tu casa. ¿Cómo me gustaría que alguien diga Heriberto y la iglesia que está en su casa, que son mis hermanos? Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Esa era otra iglesia doméstica, la casa de Onesíforo. Filemón, mira qué lindo esto. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo le escriben al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Cuántas iglesias puede haber en Morón y Tuzangó? ¿Una? No.
tantas como haya en un hogar, gente dispuesta a predicar a Jesucristo y aprender de Él. Colosenses 4. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y después lean todo Romanos 16, porque acá está. En Roma, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en la ciudad de Roma por lo menos había 5 iglesias domésticas, que acá están las características, ¿no? Aparte de divertirnos con los nombres de los hermanos, pero había 5, por lo menos 5 iglesias domésticas. Nadie hablaba de grupito casero, eran iglesias, porque ahí se hablaba de Cristo, se respiraba a Cristo, se bautizaba gente, tenían sociabilidad, vivían el Evangelio en función de otros, no eran reuniones. A mí me cuesta, porque no tengo, no, estoy queriendo la dinámica de lo que estoy compartiendo. Lo disfruto intensamente. Pero hermano, busquemos al Señor, que Él nos guíe. Porque yo no quiero volver, cuando salga de la cuarentena, no quiero volver al formalismo ritual que teníamos antes. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque hay más que Dios tiene para nosotros. Bueno, hasta acá descánsenos un día largo, yo tuve retiro y algunos también. Oremos por esto. El Señor le bendice. Vamos a orar por esto, sí, claro. Y vayan pensando. Primero, esto es para los que se atreven. Yo voy a esperar, no sé, acá no hay tiempo, ¿cierto? No hay tiempo, que esto tiene que madurar. Pero en algún momento yo voy a preguntar, bueno, ¿cuántos están dispuestos a que la iglesia funcione en su casa? Es una responsabilidad enorme. Porque no solo el ambiente físico, es la vocación de servir a otros. Estos hermanos, Priscila, Aquilas, Onesíforos, todos los nombres estos raros, eran los pastores. Y no salieron del seminario, eran los que se ocupaban de cuidar a los hermanos. Entre ustedes, déjenme decirles esto, entre ustedes hay varios pastores que no han sido ordenados por ningún ministerio específico. ¿Por qué son pastores? Porque se preocupan por las ovejas. Entonces nosotros, según el Señor nos guíe, vamos a tener que buscar pastores. Y los pastores no van a ser como estamos acostumbrados, sino aquellos que quieran cuidar a los hermanos. O aquellos que quieran tener su casa disponible para que otros vengan a su casa. Con la intención primera y única de que la gente sepa que ahí se predica Jesucristo, que ahí van a ser enseñados y eventualmente bautizados. Yo tuve el privilegio, como algunos de ustedes, de bautizar a gente en la bañera de mi casa, ¿cierto? Que era más doméstico, más fácil. Acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Juntarnos está genial. La pregunta es, ¿los hermanos se reunían por las casas porque no tenían otra posibilidad? Quizás sí, porque en la sinagoga no iban a hacer una reunión para hablar de Jesucristo. Pero la verdad que el modelo dio tanto resultado que llenaron la tierra. Entonces nosotros tenemos que, con inteligencia práctica, revisar cómo podemos mejorar nuestra actividad y nuestro modo relacional de relacionarnos para que la iglesia crezca. Y no estoy hablando de crecer en cantidad, aunque se incluye, ¿cierto? Crecer en calidad, de ser discípulos, hermanos, edificarnos los unos a los otros en Jesús, vivir una experiencia nueva. Yo estoy esperando, hermanos, salir de esto para seguir en esto, pero con un nuevo sentido a la vida. Si Dios quiere y el COVID me lo permite,
Eso es lo que vamos a lograr. Bueno, que el Señor le bendiga. Oremos por esto. Señor, yo te quiero rogar, Padre, en el nombre de Jesús, venga de ti revelación, Amén. sabiduría, Señor, para entender cómo debemos seguir. Señor, vos tenés un modelo, un esquema, tenés el plano de la iglesia. Señor, por favor, contagianos de eso. Contagianos, Señor. Hemos pasado mucho tiempo pasivos, satisfechos con nada, con muy poquito, mientras que vemos, Señor, que hay tanta cosa que nos va a fortalecer al hacer tu voluntad. Padre, venga tu reino a nosotros. Sí, Señor. Venga tu reino a nosotros. Amén. Sí, Señor Jesús. Señor, danos la alegría que en este tiempo nos has dado, Señor, de nacimientos para vos. Pero, Señor, queremos parir hijos espirituales. Y entiendo, Señor, humildemente entiendo que nuestros hogares es la nursery, la maternidad más cómoda, donde la gente puede nacer y ser atendida, Señor. Amén. Sí, Señor. Sin perjuicio de que después en la gran asamblea nos gocemos también. Amén. Señor, danos sabiduría, como te dije, Sí, gracias. Señor. Sí, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos. Seguí hablándome, Amén. Señor. Sí, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos. Y otra vez te digo, Padre, venga tu reino a nosotros.